Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Muy buenas noches, padre. Ahí lo escuchamos muy bien. Y se ve la presentación. Se ve perfecto. Bueno, entonces ubico el tema donde quedamos, en lo que estamos, para dar continuidad a lo que esta noche eh, vamos a abordar. Como bien ven ahí en la presentación, en esta primera diapositiva, decíamos en el encuentro anterior y en el primero que hubo, en el que varios no estuvieron, que queríamos hacer por iniciativa de la Delegación de Pastoral Bíblica y de la Delegación de Catequesis un abordaje de, de una de las líneas pastorales de nuestra arquidiócesis de Cali, de las cuatro, una es el año litúrgico. Y entonces la manera de abordarla era tratar de encontrar bíblicamente cómo se iluminaba, cómo se fundamentaba o se fundamenta el año litúrgico cristiano católico, de dónde arranca. Y entonces para eso se planteó como un itinerario en tres momentos. Primero, que eh, fuésemos al Antiguo Testamento o al Primer Testamento y revisáramos en el pueblo de Israel, o revisáramos mejor del pueblo de Israel sus prácticas religiosas, digámosle litúrgicas, un nombre muy típico cristiano, pero que lo aplicamos allá a Israel, las prácticas celebrativas mejor, las prácticas celebrativas, para encontrar ahí como un antecedente del año litúrgico. Aquí le llama un preámbulo al año litúrgico. Y entonces la vez pasada comenzamos a mirar esas diversas prácticas y cuáles eran, a qué se referían, etcétera, etcétera. Y quedó el asunto ahí como a mitad de camino. Hoy vamos a terminar ese punto de Israel y sus prácticas para entrar a las prácticas que aparecen en el Nuevo Testamento. Prácticas referidas a Jesús, entonces aquí referidas al Señor Jesús y a sus primeras comunidades, discípulos y primeras comunidades, para mirar esa continuidad discontinua. Como hay una continuidad, pero hay cierta ruptura en, en esas prácticas. Y dejar sentado toda esta fundamentación bíblica hasta el Nuevo Testamento de lo que sería el año litúrgico hoy. Y entonces ya con la palabra de un experto en liturgia, que es el padre Brian, y hacer el abordaje, bueno, cómo se entiende el año litúrgico, cómo se configuró a partir de esas primeras prácticas y hoy qué, o en el transcurso de la historia de la iglesia. Esa es la manera como estamos procediendo. Entonces, habíamos visto la semana pasada, hice este contexto, este segundo punto de la particularidad de la fe cristiana que confiesa que la historia es un lugar de revelación. Señalamos los acontecimientos fundamentales de la Sagrada Escritura que se vuelven objeto del recuerdo y de la celebración, a saber, la Pascua, la liberación de Israel del pueblo de Israel de Egipto, y ahí viene la Pascua judía y la Pascua cristiana que celebra el paso, la Pascua de Jesús de la muerte a la vida, los dos acontecimientos fundantes que nos trae la Sagrada Escritura.
que para nosotros en la Pascua de Jesús se recoge toda Pascua. Y vimos los actos conmemorativos de estas Pascuas y fuimos a lo que llama la simbiosis olvidada, esta relación entre Biblia y liturgia, que hay una relación circular. La palabra nace en el ámbito de la liturgia y la liturgia celebra la palabra. Y ahí entramos ya a mirar esas prácticas celebrativas de Israel, como a partir de varios ítems, los lugares en que el pueblo de Israel celebró, vivió su fe, y las actividades cultuales, los sacrificios, el culto, la oración, los cantos, los salmos, los ritos de purificación, los ritos de consagración. Y ahí íbamos. Entonces entraríamos ahorita a fiestas, celebraciones y algo del calendario religioso. ¿Hasta ahí algún comentario, pregunta? ¿Quiénes estamos hoy aquí? ¿Quién nos ha saludado? Alba, Betty, Edison, Elizabeth, Graciela, John Jairo, Luz Alba, María Amparo, María Isabel, María Luisa, María Rosaura, Marixa, Marta Cecilia, Mercedes Soraya, Yolanda Amparo, Soraya. Bienvenidos y bienvenidas. Decíamos que en estas prácticas judías, puesta anterior, se fue configurando en Israel especie de, llamémoslo así, obsesión por la pureza y la impureza, con una idea que fue llegando muy fuerte al tiempo de Jesús de que había cosas y situaciones externas que eran impuro al creyente. Y entonces, en estas prácticas celebrativas, rituales judías, que quedan consignadas en algunos textos, especialmente en el Levítico, sobre todo sobre esto que se llama las leyes de pureza e impureza, se multiplican una serie de prácticas que dan cuenta de esa búsqueda de subsanar cualquier impureza de carácter ritual o de carácter ético o moral, que es la más fuerte. Eso en el tiempo de Jesús va a ser uno de los puntos que va a generar controversia y que ahorita miraremos. ¿Cuáles son las fiestas o celebraciones judías? Entonces, los expertos hablan como de dos tipos de celebraciones, las que son del tiempo de Moisés y las que son después de Moisés. Unas que se fundamentan en, en este gran hombre de la ley, este libertador, y otras que surgieron después del periodo de Moisés. Y entonces el libro del Levítico, capítulo 23, va a referir 6 de estas celebraciones. El sábado, que va a ser como la celebración básica, que ya aparece allá cuando en los mandamientos se habla del día del reposo. El sábado. Segundo, la Pascua. Tercero, Pentecostés. A nosotros nos suena muy familiar, pero acuérdense que ya pues con la cercanía que tenemos nosotros al Pentecostés en 10 días, 12 días, eh, el Pentecostés cristiano retoma, recoge, podríamos decir, se le roba el nombre a la fiesta que ya existía en los judíos de Pentecostés.
Y los judíos en esa fiesta, que algunos llaman de la cosecha, celebran, recuerdan el don de la ley, cuando Dios le regala al pueblo de Israel la ley, a través de que el Pentecostés cristiano ya no es la ley lo que Dios regala, sino regala su Santo Espíritu, que sería la nueva ley, ¿no? La fiesta de las trompetas, o mejor conocida como la del Año Nuevo, el día de la expiación, es un día en el que hay una súplica de perdón muy fuerte y es central esta fiesta en el pueblo de Israel, y la fiesta de los tabernáculos o de las tiendas, que recuerda cuando ellos fueron caminando por el desierto después de ser liberados de Egipto y el Señor los acompañó y ellos pues habitaban en tiendas durante el desierto. De ahí que tenga ese nombre de tabernáculos. La siguen celebrando haciendo tiendas para recordar esa estancia en el desierto. Estas celebraciones, estas fiestas, comenzaron a marcar la vida de fe del pueblo de Israel. Y estas serían las prácticas propiamente ligadas, fundamentadas en Moisés, ¿no? Que es el que las proclama en nombre de Dios. Obvio, su fuerza, su fundamentación es el Señor, pero dichas a través o en boca de Moisés, instituidas a través de Moisés. De estas, es bueno anotar que, pues, es importante anotar que el libro del Deuteronomio, el capítulo 16, va a hablar de tres de ellas como las fiestas fundamentales, que a la vez están ligadas por el hecho de que su celebración implica subir o viajar a Jerusalén. Eh, hoy, bueno, se pensaba que un israelita al menos una vez al año debía ir a Jerusalén a celebrar una fiesta, pero al inicio las tres debían celebrarse en Jerusalén. Entonces imagínense el movimiento de peregrinación que se daba constantemente. Por eso es que bueno, y son fiestas que duran más de un día, más de 2 días, algunas una semana. Y estas fiestas, eh, o en la llegada a las fiestas, la peregrinación previa a la fiesta, fue lo que permitió que fuera el ambiente y el escenario para el nacimiento de los llamados salmos de las subidas, que están entre los salmos 120 al 134. El más conocido es ese que nosotros incluso cantamos, el 122. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Y esa era estos salmos van cantando esa subida, y Jerusalén como el punto de llegada, el templo en Jerusalén, el encuentro con el Señor, etcétera, etcétera. Entonces, estas tres de las 6 anteriores tienen esta particularidad que implican ese viaje, ese desplazamiento, esa ida a Jerusalén. Por las fiestas que se llaman posmosaicas, después de Moisés, que ya no fueron fundadas, instituidas a través de él. Y hay dos. La primera se llama la fiesta de los Purim y aparece en el libro de Esther. ¿Qué conmemora esta fiesta? Pues el libro de Esther cuenta cómo en el periodo persa, bajo el rey Asuero, que al parecer va a ser propiamente otro rey, el pueblo de Israel estuvo amenazado de exterminio, porque había un funcionario del rey Asuero llamado Amán que se volvió enemigo
acérrimo de los judíos, los odiaba, entonces quería exterminarlos y entonces hizo toda la instigación al rey para que decretara un edicto, un mandato de exterminio. Ese plan, Esther logró cambiarlo, pues ella se hizo pasar como una de las princesas, de las posibles princesas del rey, hasta que fue nombrada reina y ya como reina, ella se juega todo por salvar a su pueblo. Entonces, esta fiesta de los Purim recuerda ese acto salvador del Señor a través de la mano de Esther. Y la segunda fiesta, eh, años mucho más adelante, es llamada la fiesta de Hanukkah, llamada fiesta de la dedicación, y que recuerda ese momento en el que llegó un gobernante extranjero del imperio griego en la versión llamadas de los Seleucidas, un imperio de los que habitan en el país al norte de Israel llamado Siria. Ellos eran una descendencia del imperio griego y uno de sus generales llega y se impone en Israel con mucha violencia, eh, y hace una afrenta y es de alguna manera profana el templo, tumba todos los signos que existían y sobre el altar hace un sacrificio de un cerdo y, y obliga a la gente a, a comer cerdos y no los mata, etcétera, etcétera. Y eso es confrontado por una familia, Judas Macabeo, Matatías y sus hijos, que hacen un enfrentamiento armado a este imperio, a este invasor, y después de ese enfrentamiento, de ese combate durante un tiempo, logran la independencia de ese imperio, y lo primero que hacen, una vez se independizan, logran frenar a este invasor, es ir a restaurar el templo, entonces a purificarlo, digámoslo así, a tumbar ese altar que habían construido para ofrecer sacrificios a los dioses eh, griegos. Y lo segundo es, una vez ya purificado el templo de esa profanación, dedicarlo nuevamente al Señor. Esta fiesta de la dedicación es la segunda que celebra el pueblo judío y estas dos aumentan, incrementan ese calendario religioso, celebrativo de Israel. Y aquí entonces podríamos encontrar que estas celebraciones van dando como una especie de articulación en un calendario celebrativo, calendario diríamos litúrgico judío. ¿Qué sucede en el entretanto? Y entonces aquí hay que tener presente esto. Recuerdan que decíamos que eh, el pueblo de Israel, el judaísmo, es visto como, desde la perspectiva del templo, se habla de el primer templo y el segundo templo, para diferenciar dos momentos de la vida de Israel y del judaísmo. El primer templo alude al momento en que se construye el templo, bajo el reinado de Salomón. Y ese templo pues va a tratar de tener un papel significativo porque existían varios santuarios que el pueblo tuvo hasta que poco a poco, en un proceso muy largo,
se unificó el culto en este templo de Jerusalén. Ya decíamos la semana pasada, Israel era uno, se divide en dos reinos. Los dos reinos van teniendo, Jerusalén sigue teniendo, el reino del sur, Judá va teniendo su templo, y los otros, el otro reino va teniendo santuarios. Pero cada vez se busca que sea Jerusalén la que centralice. Llega un momento en que es destruido el reino del norte, queda solo el reino del sur, y eso hace entonces que esa tarea de centralizar en Israel, en Jerusalén, en el templo, toda la práctica celebrativa, tome mayor fuerza. Ese primer templo va a durar hasta el año 586. Eh, Coloquémosle que sea construido en el año 950 antes de Cristo. Y en el 586 antes de Cristo, casi 400 años después, es destruido. Llega a Babilonia, el imperio, otro imperio invasor, con un personaje muy conocido, Nabucodonosor, invade Jerusalén, destruye el templo, se lleva una porción de la población como esclavos a Babilonia. Y entonces ahí hay un momento muy fuerte de crisis de Israel, porque en la mentalidad antigua se pensaba que si un pueblo era derrotado por otro y máximo le destruían su templo, el que había sido derrotado era su Dios. Entonces, de alguna manera entró la crisis en Israel, fue derrotado Yahvé. Entonces, viene un momento fuerte de crisis. Ya no habiendo templo, entonces comienza a aparecer eh, a- allá en el exilio, pues estos judíos siguen viviendo su fe. Y ahí va a comenzar a nacer esa institución que se llama sinagoga. Sinagoga, sinagogue es una palabra griega que significa reunión, porque ellos se van a reunir el sábado estando allá de esclavos, y ese va a ser esa reunión es una reunión de carácter pues memorial, celebrativo, para fortalecer su fe. Ya no hay templo, y entonces de alguna manera la palabra, la celebración en la sinagoga va a ir reemplazando ese templo del que ellos están lejos porque está destruido y ellos están en otra tierra. Pero ¿qué va a suceder? Esos exiliados, los hijos de los que, primeros que fueron llevados, o los nietos, se les permitió regresar. Llega otro imperio llamado Persia y dio la orden de que los esclavos regresaran a Palestina. Cuando regresaron, 60 años después, los que habían sobrevivido y hijos de los hijos, su primera tarea es reconstruir el templo. Y a ese periodo, desde el año 515 en adelante, se le llama 515 antes de Cristo, hasta el tiempo de Jesús, se le llama el periodo del segundo templo. Se comienza a reconstruir y esa reconstrucción va a ser demorada, va a ser por partes, porque además van a tener dificultad, porque de alguna manera estos que llegaron volvieron el templo el lugar de su identidad religiosa, y algunos lo usaron de manera excluyente con los judíos que se habían quedado en el país y que no habían sido llevados al exilio. ¿Qué comienza a darse? Que aparece entonces la fuerza de los sacerdotes. Ya no hay rey, entonces el sacerdote que ejerce en el templo comienza a tener un papel protagónico, eh, y las sinagogas van a comenzar a tener también otro papel significativo alrededor de la lectura de la palabra. Va entonces a empezar este culto sinagogal. Y en este culto sinagogal
acuérdense, ya entonces comienzan a expandirse estas casas de reunión en las distintas aldeas donde el pueblo se congregue a celebrar el sábado. El encuentro, la reunión, la asamblea sagrada para leer la Torá, para cantar los salmos, para escuchar el comentario a la palabra que se tiene en ese momento. Dentro de la sinagoga va a comenzar, o mejor, va a tener un papel significativo. Y entonces recuerden esto, en el templo se ofrecen los sacrificios, pero en la sinagoga se hace un culto no sacrificial. En la sinagoga no dirige un sacerdote, es un laico, el jefe de la sinagoga. Hay, entre comillas, mayor participación. El único templo, Jerusalén, allá es el ejercicio sacrificial de los sacerdotes. Por eso entonces se nos dice que en la época de Jesús, como se hacía una lectura de la palabra en la sinagoga, que luego era comentada, entonces había una especie como de organización continuada de eso que se leía. O sea, no era que se llegaba, acuérdense, estamos en el tiempo en el que lo que se lee son rollos de papiros o pergaminos. Y entonces, acuérdense, están rollos, están enrollados y se desenrollan de dos maneras, manera horizontal o de manera vertical. Y entonces el animador de la sinagoga o delegaba a otra persona, leía, desenrollaba, leía el texto y hacía un comentario. Esos rollos reposaban en la sinagoga, no era que cada uno tuviera su rollo. Acordemos, estamos en un tiempo de que había, pues seguramente, si hoy hay analfabetismo y eh, se ha ido superando la posibilidad de leer y escribir hace 2000 años, 2500, pues era mucho menor. Así fuese en otro idioma. Ellos leen en hebreo, todo el mundo podía tener los rollos, ni todo el mundo leía. Entonces, allá es en la sinagoga donde parece que se fue organizando, Israel fue organizando, los judíos fueron organizando como una especie de ciclo, si es una palabra muy católica, pero no era una disposición de lo que se iba a leer y que fuera común, que se leyera lo mismo y que se comentara lo mismo. Y hay una cosa interesante, ahí está, fue tan fuerte este papel de la palabra que sin ser sacerdote el que presidía, en la sinagoga se le dio el título de Cohen o Cohen en hebreo, que es sacerdote, pero era un laico. Los sacerdotes, acuérdense, en Israel, y esto tiene que aclararse, en Israel no es que, ay, yo tengo vocación para sacerdote y no voy a ser sacerdote, no, en Israel, acuérdense las 12 tribus, había una tribu que fue destinada al ejercicio y a las actividades culturales, la tribu de Leví. Luego, todos los que eran de la tribu de Leví podían ejercer las funciones cultuales, sacerdotales o de ayudantes, los levitas, solo ellos. Y como era un grupo significativo, entonces, y solo se ejerce el sacerdocio en Jerusalén, entonces se fueron creando turnos para ejercer. Por ejemplo, lo que cuenta el Nuevo Testamento, cuando nace el Bautista, su papá Zacarías estaba haciendo su turno en Jerusalén, el turno era una semana, que coloque pues un número significativo, una semana tenían para ejercer allá. De resto, ¿qué hacían? Volvían
aldea y seguían como hijos de vecino, trabajando normalmente, asistiendo a la sinagoga, pero ellos no presidían la sinagoga, ellos ejercían en el templo de Jerusalén. Una cosa bien interesante. Eh, ¿Qué más podemos decir aquí? Bueno, hasta ahí diríamos toda esta práctica celebrativa judía. ¿Alguna pregunta, comentario? Bien, entonces entramos al Nuevo Testamento, al Señor Jesús y sus discípulos y comunidades. Entonces aquí vamos a ver estas prácticas como en dos momentos. Las prácticas religiosas, celebrativas de Jesús, de la familia de Jesús, de él ya adulto, y eso, ¿qué indica? Y las prácticas celebrativas de los discípulos y discípulas de Jesús y de las primeras comunidades cristianas. Entonces los evangelios nos relatan, nos traen como algunos de esos momentos significativos de las prácticas que ejerció Jesús de carácter celebrativo. Primera, cuando él está niño, entonces aquí reporto a Lucas. Acuérdense que solo dos evangelios hablan de la niñez de Jesús, Lucas y Mateo, y de la niñez es del nacimiento, y Lucas habla un poquito allá cuando tenía 2 años, pero no, solo medio mencionan algo. Entonces Lucas va a hablar de la circuncisión de Jesús. Entonces nos está indicando que se realiza esa práctica. María y José son creyentes judíos, entonces hacen las prácticas típicas de la fe judía, esta que es la práctica identitaria. Segundo, la presentación en el templo a los 8 días es llevado para la purificación. Había una cosa muy curiosa, el parto, por todo lo que significa del contacto con la sangre, la pérdida de sangre, lo que se da, entonces implicaba purificarse, no porque hubiera habido maldición, sino porque es tan vital la sangre, digamos, tan sagrada que necesita como tener, neutralizar en el buen sentido, dicen ellos. De aquí nació una fiesta que nosotros le llamamos, eh, de aquí se le llamó la Candelaria, que es la presentación del Señor, la que celebramos nosotros en febrero, pero original era la presentación que hacían de los niños en el recién nacidos para la purificación de la madre y la presentación del niño como un regalo de Dios. Eh, se nos menciona también cómo la familia de Jesús sube a Jerusalén a celebrar la Pascua. Acuérdense que van en la caravana, en esa celebración de Pascua, llegan, celebran y se devuelven en la caravana de peregrinación, y ellos estaban convencidos, María y José, que el niño venía en la caravana, cuando se dan cuenta que no, a los 3 días es esa búsqueda incesante y hasta que al fin lo encuentran allá en el templo. Mm, lo que nos interesa ahí es esa celebración de la familia de Jesús, de la Pascua judía, y con eso que les decía, como fiesta de subida, de peregrinación a Jerusalén. Un momento significativo ya de Jesús adulto, una práctica que no era tan común, extraña en ese momento, fue el haber sido sumergido en el agua por Juan el Bautista. Y a ese sumergirse, acuérdense que la palabra baptisma en griego significa sumergirse para emerger. Y en esta inmersión, sumergirse en el agua para emerger, el simbolismo era la limpieza. Aquí Jesús participa de esa práctica que
aquí hay una cosa interesante, una práctica que de alguna manera, si bien fue antes del Bautista otros la hacían, no era una práctica oficial, eh, es una práctica, digamos, alterna. Oficiales no era la práctica que hacían los sacerdotes. De hecho, el Bautista es un loco, un tipo en el desierto, ¿cómo que se llama? Exótico, raro, y con la manera de vestir, con la manera de comer, que tuvo un distanciamiento de la ciudad, especialmente de Jerusalén, porque sintió que allá se había perdido la esencia del culto judío y entonces toma una separación y se vuelve una voz crítica. Es un profeta y pues como profeta va a sufrir la persecución hasta que lo asesina Herodes. Jesús participa en esa práctica que tenía el Bautista y esa participación va a ser un momento significativo para él donde va a entender quién es él y para dónde va. Y de ahí comienza su ministerio público de anunciador de la buena noticia. Hay otra práctica que se nos reporta en el mismo Lucas. eh, Dice que Jesús fue a su pueblo, a Nazaret, y que allá fue a la sinagoga. Y entonces cuenta ese pasaje que le entregaron el rollo del profeta Isaías, él lo desenrolló, leyó el pasaje y lo comentó y dijo, esto que se lee se aplica hoy en mí. Ese famoso pasaje, y a los pobres les anuncia la buena noticia, los ciegos ven, los encarcelados son liberados, los oprimidos, y se predica el año de gracia del Señor. Ese texto es el que Jesús proclama y luego lo comenta aplicándoselo a él. Y aquí pues el asunto interesante es, Jesús tiene la práctica de la asistencia a la sinagoga, que la sinagoga para los judíos en esos pueblitos, aldeas pequeñas, servía como escuela primaria. Ya los niños aprendían a leer con la lectura de la Torá, de la palabra, que estaban los rollos, entonces ahí les enseñaba. Y Jesús seguramente desde niño, pues aprendió allá, porque es el único texto que dice que él lee, y ya luego adulto hace la práctica de asistir a la sinagoga e incluso de como laico comentar el pasaje. Acuérdense, Jesús no es sacerdote judío, Jesús es un laico judío. Jesús era de la tribu de Judá, no es de la tribu de Leví, entonces él no ejercía ningún sacerdocio. Y vamos a ver cuál es el tipo de sacerdocio que se le asigna los cristianos. ¿Por qué se le dice el sacerdote sumo y eterno? En la curación del leproso es interesante, ¿se acuerdan que hay un leproso? Él le pide que si lo puede curar, y acuérdense todo lo que significaba la lepra, era la expresión es terrible de que la enfermedad era producto del pecado y del castigo de Dios, entonces había un rechazo, este se acerca, Jesús lo sana y le dice, vete y preséntate al sacerdote para que certifique tu curación. Alude entonces a un reconocimiento de una práctica celebrativa que existía de purificación, de certificación de la sanación, ¿no? Sobre todo en el tema de la pureza, porque este personaje tenía que ser restituido a la sociedad, ¿no? Y quien certificaba que ya estaba limpio era el sacerdote. Jesús aquí da ese reconocimiento. Y aquí viene como tres elementos que hablan de esa colocación crítica de Jesús frente a las prácticas judías. Primera,
frente al sábado. Jesús, como buen judío, va a guardar el sábado, pero lo va a guardar con libertad, en el sentido que va a llegar a decir, el Hijo del Hombre es Señor del sábado, y el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Entonces las controversias alrededor del sábado, dos por mencionar alguna. Aquella vez que él iba con los discípulos por los campos y a ellos les dio hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. La ley dice que el sábado no se puede hacer tal y tal cosa, no puede haber ninguna actividad física. Y entonces cuestionan a Jesús y Jesús cuenta la historia de cómo David había comido, entrado al templo y comido el pan que solo podían hacer los sacerdotes, comer los sacerdotes. Y ahí donde dice es que primero está la necesidad del ser humano, si el hambre está y no hay ley que valga. Eh, y por eso la ley, el sábado es para el hombre, no es el hombre un esclavo de la ley. Y la segunda es el texto cuando él va a la sinagoga en sábado y hay un hombre que tiene la mano paralizada y entonces él lo sana. Y eso genera la reacción de los que estaban en la sinagoga, los fariseos, que comienzan a conspirar contra él y Jesús vuelve a decir, en un sábado usted va a dejar, si se le cae un animal a un pozo, va a dejar que se muera o lo salva. Es legítimo hacer el bien o el mal y vuelve a colocar el sábado, la ley que está por encima del sábado es la ley de la vida y de la salud del ser humano. Es él tiene una postura crítica frente a la vivencia legalista del sábado como el observar estrictamente, olvidándose del principio fundamental. ¿Cuál es el principio fundamental del sábado? Dar gloria a Dios, el reposo para la gloria de Dios. Y él entiende que la mejor gloria que se le da a Dios es el cuidado de las personas que sufren, el cuidado de la vida, el cuidado de la salud, etcétera. El segundo elemento de controversia que va a tener Jesús es sobre esta obsesión de la pureza y la impureza. Y entonces se acuerdan que en algún momento lo cuestionan porque sus discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos, pero no en el lavarse como que fuesen cochinos, sino ellos se lavaban los judíos hasta acá, hasta el codo, y era ese lavado pues escrupuloso. Los discípulos no lo hacían con tanto escrúpulo. Y entonces le cuestionan a Jesús. Y ahí es donde viene Jesús, cuestiona el asunto y trae esa famosa enseñanza donde dice, ¿qué es lo que hace impuro al ser humano? ¿Lo que entra o lo que sale? Y entonces él dice, usted se come esto y le puede hacer daño, ¿cómo se llama? Físico, pero eso luego va a la letrina. Mientras que es de dentro, no es lo que entra, no es lo que sale. ¿Y de dónde sale? Del corazón, de donde salen todas las intenciones que el ser humano fragua, decide haciendo bien, pero aquellas que también pueden hacer mucho daño al otro. Y ahí sienta un principio que pone en cuestión esa mirada externa de la vivencia de la fe, ¿no? Es un ritualismo. Ya cuestionó el legalismo exagerado de cumplir una norma, no haciendo esto porque es sábado y dejando pues a personas que necesitan ayuda porque es sábado, no les puede ayudar. Aquí lo mismo, una obsesión con que si era esto, se comía esto, se tocaba esto, eso me generaba una impureza, lo externo me afecta, me daña, y Jesús dice, no, es el corazón, lo interno, lo que es el de donde se decide el daño y se expresa hacia afuera, de adentro hacia afuera. Luego, una postura que tiene frente al templo. Acuérdense ese famoso pasaje en el que él llega al templo y se encuentra que hay, él va a decir, lo hicieron una cueva de bandidos, ¿no?
¿Qué sucedía en el templo? Hay que entender el asunto. Como en el templo se hace el sacrificio de animales, los sacerdotes organizaron una cosa práctica y era que en el atrio se vendieran varios de esos animales para que alguien que venía de lejos pues no tuviera que comprar, cargar, ta, 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 ta. Había una intención sana, pero eso, Songo Sorongo, se volvió un mercado y como un asunto de mucha transacción que el templo terminó siendo, ¿cómo llamamos? Pues un negocio, en tanto que, pues claro, estos ingresos por la venta de los animales iban para el templo, para los sacerdotes, había una práctica de ayuda interesante, evitar el otro, pero eso el unir culto y negocio desfigura la cosa y por eso Jesús entra y expulsa, hace ese famoso que tumba las mesas, porque además también como dan una ofrenda al templo, no se daba con el dinero normal, con las monedas normales, sino con una moneda típica del templo, entonces tenían que cambiarla, aquí les cambiaban en esas mesas la moneda normal por la moneda del templo. Entonces aquí Jesús pone en cuestión el templo como lugar de negocio, digámoslo así. Entonces estas controversias frente a prácticas, Jesús no está contra el templo, sino contra su uso comercial, no está contra el asunto de que uno pueda ser impuro. Él sabe que, pero que la impureza, o mejor, el pecado, se juega desde adentro del ser humano, no está fuera de mí. Y él no está en contra del sábado, sino en contra del legalismo que sofoca a las personas. Y finalmente, ahí en los evangelios se habla que él celebra la Pascua adulto. Y entonces, ¿cómo se organiza una comida de Pascua que va a ser la última comida de Pascua que él va a celebrar, a la que nosotros le llamamos la última cena? Eh, Esto desde el lado de Jesús, las prácticas celebrativas en el Señor Jesús. ¿Qué encontramos en sus discípulos, discípulas y primeras comunidades? Primer asunto, la fuerza que va a tener el primer día de la semana. Acuérdense eh, que para los judíos el día santo es el sábado, el séptimo día de la semana. Acuérdense que la semana empieza el domingo y termina el sábado. Nosotros, eh, por fuerza que tuvo luego eh, la práctica cristiana, el primer día, el domingo, se volvió un día festivo, pero era un día común y corriente. Por eso entonces nosotros decimos que fin de semana, sábado y domingo no. La semana empieza el domingo y termina el sábado. El día laboral hoy primer día laboral es el lunes, ¿no? Entonces el sábado, Shabbat, es séptimo, es el día de reposo de los judíos. Pero con la resurrección de Jesús, con el acontecimiento definitivo de nuestra fe, que sucedió el primer día de la semana, después del séptimo del Shabbat, el primer día de la semana, Jesús resucita, Jesús se le presenta a sus discípulos. Ese acontecimiento va a marcar el significado del primer día de la semana. Y ese primer día de la semana, que luego en latín dies domine, de ahí vaya a venir domingo, día del Señor, va a ser el primer como práctica celebrativa de los discípulos. Poco a poco se va a irle dando fuerza a este, digamos, nuevo día de congregación, de celebración, de, de santificación propio de este movimiento de seguidores de Jesús. Por allá, pues en Hechos de los Apóstoles se nos menciona cómo los discípulos de Jesús que eran judíos siguieron asistiendo al templo. O sea, el templo, el problema no era el templo, sino esas prácticas que lo desfiguraban.
Viene el relato de Maús. Acuérdense, en el relato de Maús, una cosa muy interesante. Este evangelio es escrito por ahí en el año 85, a 50 años después de la resurrección de Jesús. Lucas cuenta esta historia y detrás cuenta una práctica que ya tenían los cristianos y es la fracción del pan. ¿Se acuerdan que Jesús, cuando él se queda, él hace la demanda y dice, quédese, cuando pues hacia Maús, y que cuando él parte el pan es que ellos se dan cuenta quién es y desaparece? La práctica de la cena y de la fracción del pan, una práctica celebrativa que van a tener estos primeros cristianos. De hecho, en Hechos, ahí quedó mal la cita, en Hechos 4, perdón, 42, se va a decir que los primeros, los seguidores de Jesús, las primeras comunidades, los que se iban agregando al número de seguidores de Jesús, se reunían a la práctica de la oración, de la fracción del pan, de la fracción del pan. Y ya aparece como una práctica nueva en este movimiento, en esta comunidad de seguidores de Jesús. Una práctica que no estaba antes. Entonces que adquiere una particularidad. En el Evangelio de Juan, que se escribe, algunos dicen entre el año 90 o el 120, es decir, es ya más tardío, pongámosle 80 años después de la muerte de Jesús, o 70, ya se evidencia que esa práctica de la fracción del pan incluso tiene una connotación sobre lo que significa ese pan que allí se parte. Y es el famoso discurso pan de vida, del pan de vida, todo el capítulo 6 de Juan, pero especialmente estos versos: yo soy el pan de vida, el que come mi carne bebe mi sangre, tiene vida en mí, habita en mí, etcétera, etcétera. Ahí ya comienza a darse como eso que las comunidades comenzaron a experimentar con esta práctica, la ligazón con Jesús, la comunión con Jesús. Y viene este texto que es clave en Corintios, en el que hay un regaño, pero a la vez Pablo hace una fundamentación. Un regaño porque Pablo dice que se reúnen a la cena del Señor en las casas, pero que los que en la comunidad tienen más modito llegan y comen primero y dejan a los pobres sin ese espacio. Entonces que se rompe lo que significa la cena del Señor, que es comunión. Y por eso él dice, yo recibí esta tradición que el Señor en la noche en que iba a ser entregado tomó pan, ta, 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 ta. Entonces, ahora ya él habla de la cena del Señor, como otro nombre para esa fracción del pan. Y otra práctica que al parecer ya existía tenía que ver con la idea del bautismo, ese sumergirse para emerger con el sentido de participar en la muerte y en la resurrección de Cristo. El que se hace seguidor de Jesús cuando se bautiza, hace esa práctica de sumergirse en el agua y emerger, se conecta a Jesús y se conecta sobre todo a su misterio pascual. Entonces habla de esas primeras prácticas de las comunidades que van a ir poco a poco dando origen a estas prácticas celebrativas que van a ser el calendario litúrgico actual. Bien, hasta ahí entonces escucho comentarios, reacciones, preguntas. Buenas Padre, noches, buenas noches. padre. Sí, ¿quién iba a hablar? Bien pueda, Claudia Maritza, padre. bien pueda, Claudia. Una preguntita. Cuando hablas de la presentación en el templo, se supone que la Virgen María eh, fue antes, durante y después del parto. O sea, me confundo un poquito. ¿Hubo purificación de la Virgen María o no? Porque ella no Purificación necesitaba.
purificación en el sentido, ojo, era todo, todas las madres judías lo hacían. Y no porque, entonces yo expliqué, se purifican no porque hayan cometido, porque si hay una cosa sagrada es un parto, un bebé, pero se purifican en el sentido que como tenían contacto con la sangre, que es lo más vital, entonces era como decir, neutralizamos, ya no tenemos ese contacto, entonces necesitamos nuestra vida cotidiana tener como este, para no decir purificación, sino habilitadas nuevamente para la vida cotidiana. Pero ahí la purificación es en sentido más, digamos, ritual que moral. Ahí no hay un asunto pecaminoso, ¿no? Es a eso que se refiere. Y es una práctica muy común de los judíos y de las mamás judías. Entonces, María la hace normalmente. La hizo, pues. Padre, buenas noches. Padre, Buenas. en la Eucaristía actual, remontándonos pues a la parte de Hechos, cuando habla de la fracción del pan, en nuestra Eucaristía actual, ¿cuál es el momento de la fracción del pan? ¿Es el momento de la comunión? Es el momento de la comunión, sí. Porque se fracciona para, para comerlo. De Sí, o sea, hecho, si bien es sí, cierto, no es que es, claro, en el momento de la consagración, cuando el sacerdote eleva, luego viene el previo a dar la comunión, allí el padre, el sacerdote presbítero, parte del pan, ¿cierto? La hostia. ¿Eso es lo que sería la fracción? Pues la repartición, la fracción. no, es desde ahí, es la partición, parte, presenta el, y la comunión. Porque Ok, cuando hablan de partir el pan, el partir era para compartirlo, no es un símbolo que mostraba, sino era efectivo en función de compartirlo. El pan se parte, se reparte y se comparte. ok, gracias, padre. Ujú. Buenas noches, padre. Buenas. Una inquietud respecto a las prácticas de Jesús en la parte donde hizo la expulsión de los vendedores del templo. ¿Hasta qué punto, pues diría uno, porque uno a veces sí ve que eso se maneja actualmente en algunas parroquias? Dentro del templo, pues hay ventas, pues, de artículos religiosos e inclusive, pues a veces al frente del altar se hacen como serenatas con música que no, pues no es de los cantos de eclesiásticos, sino ya serenatas. Entonces, ¿hasta qué punto uno diría que se está faltando el respeto a lo litúrgico, a lo sagrado de lo que significa el templo? Las serenatas o la música no, una cosa pues es que se vuelva, pero por ejemplo, coloque una tonada, una música colombiana, están en el Día de la Madre y una tonada, ahí no hay profanación. Otra cosa es que se haga, bueno, nos pusimos a hacer acá entonces a bailar, no sé qué, la música, bien, y me imagino que será una tonada o qué sé yo, con ocasión de un momento, en fin, y con una finalidad pues pastoral. Ahí no hay. ¿Cuándo es problemático? Cuando el asunto es el otro, que usted dice que podemos caer en el negocio de. Yo sé que hay una intencionalidad buena, por ejemplo, los sirios. Claro, entonces, para que no se consigan en otro lado, para que no los cargue, se ofrecen allí y eso genera una entrada para la parroquia que a la vez, pues no tiene otra manera de sostenerse. Pero ¿cómo hacerlo de tal manera que no se asocie
que se haga de manera tan, me llama, tan transparente, no tan comercial, no sabría cómo decirlo, pero que no termine volviendo el templo un negocio. Y lo mismo pasa con las Eucaristías, ¿no? Entonces las intenciones y que no sé qué. Esta relación entre culto y dinero es una cosa que es una tensión muy fuerte porque cómo se maneja para que esto no termine volviéndose, es como si se comprara y se vendiera la fe y como que se comprara el amor de Dios, cosas de esas. Pero sí es una cosa de que en la que hay que estar alerta siempre, siempre. Por ejemplo, generalmente todas las parroquias venden empanadas y la finalidad de las empanadas es bien, entonces, y generalmente se hace afuera. Es cómo saber manejar esto para que no termine desfigurando el sentido pues, de la fe, del templo, etcétera, etcétera. Bien, ¿algo más? Sí, padre, eh, le pregunto, ¿con la circuncisión se pasa entonces a la nueva alianza? O sea, como que se sella ese cambio del bautismo antiguo con el nuevo bautismo, con el bautismo de Jesús. No, Jesús era judío, ¿no? Entonces le hacen lo típico de un judío, pero es el bautismo, y miren que la práctica incluso es muy machista porque solo circuncidan a los varones, ¿no? Ujú. Entonces el signo de pertenencia a Israel lo tienen en los varones. En la expresión simbólica ritual de esta nueva alianza sería el bautismo, que ahí sí es para todos, ¿no? Varón, mujer, etcétera, etcétera. Entonces allí esta es la práctica que las primeras comunidades van a adoptar, que ya había empezado el bautista con algo, pero que aquí le dan un contenido nuevo, el bautismo, no la circuncisión. Pero entonces, padre, antes de Jesús, ¿qué tipo de bautismo había? No, no había, no Ah, había, ya. la práctica era la circuncisión. La circuncisión, El sí, que que va a solamente empezar, eran los y varones. había unos movimientos por allá antes de Jesús, entre los cuales estaba el del Bautista, que comenzaban a adoptar esa práctica del bautismo, pero no tenía, ni siquiera era reconocida por el mundo judío. O sea, se bautizaban, pero la oficialidad, los sacerdotes judíos no la reconocían como símbolo era un símbolo por ahí al lado, pero no más. Lo oficial era la circuncisión. Ya, padre, entonces solamente los católicos, o sea, los cristianos universales somos los que nos bautizamos y los judíos que siguen en esa idea de que no ha llegado el Mesías, entonces ellos no practican eso. No, no, Mm, bautismo no tiene. carambas. Mucha humanidad entonces sin bautismo. Sí, pero pues eh, acuérdense que no significa, ojo con esto, que nuestras prácticas de fe cristianas no tienen que tenerlas todo el mundo. Eso, cada tradición religiosa tendrá sus prácticas, o sea, lo correspondiente a su iniciación será para ellos allá la circuncisión, para otros esto. Y eso ya, cómo lo tramita el Señor con cada uno ya es otra cosa. Pero para nosotros los cristianos eso sí es innegociable el bautismo, para ellos no. Y entonces nosotros no podemos medirlo desde nuestras prácticas, ¿no? Ya, Ah, ya, el padre. problema no es que no tengan bautismo, no, 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 porque ellos son de otra tradición religiosa. Entonces, en sus tradiciones religiosas hay que valorar la manera como lo hacen. Pero Ok. nosotros sí, un cristiano no puede negociar el bautismo, es decir, en eso sí nosotros, no es que de pronto, no. Y el sentido total del bautismo no es ese. Yo cada vez me convenzo, les digo, yo soy de los que les recomiendo a la gente que no se bautice, porque el bautismo nuestro se volvió una recocha.
Entonces, mientras no le recuperemos el sentido, es perderle todo lo que significa. Perdón, yo con ello que me va a apagar el curso. Sí. Y en alguna otra, Sí, padre, bueno, respecto sí, a, padre, por ejemplo, dice, Jesús menciona en varias oportunidades en la Biblia que el que no coma su carne y no beba su sangre, o sea, no gana el reino de los cielos. ¿Hasta qué punto es eso? Porque usted mismo lo menciona que las prácticas, pues hay muchas prácticas de tipo religioso. Entonces, en ese orden de ideas, eh, ¿qué podemos pensar de los que no son bautizados y que no comulgan? eh, pero que no son cristianos o de otra Sí, sí, religión. sí, las personas que no son cristianas, que no hacen los sacramentos y si no comulgan, si no comen su carne y no beben su sangre, no van a tener, no van a ser ganadores, o sea, no tienen, pues yo lo entiendo así, que no son merecedores del reino de los cielos. Entonces Ya. ahí me deja Bueno, pensando eso, padre. entonces eso viene dicho para los seguidores de Jesús. Aquí, ojo, aquí hay distintas tradiciones religiosas, acordémonos, hay distintos caminos de salvación. Para nosotros, como cristianos, Jesús es el único camino de salvación, pero hay otros seres humanos que profesan otra fe, el Islam, el judaísmo, el budismo, y tienen otros caminos, otras maneras. Nosotros no podemos imponerles a ellos esta que para nosotros es esencial. En lo que sí no es negociable es que un cristiano no viva esa y asuma que Jesús es el único camino. Para ellos tienen otras maneras y el Señor asume otras maneras con las cuales salva a los seres humanos. Los caminos de salvación para el Señor son distintos y diversos. Bueno, Entonces, Padre, gracias, no, padre. padre, buenas sí, noches. buenas Eh, noches. yo pensaría que sería no más bien no recomendarles que se bauticen, sino concientizarlos, ¿no? O sea, yo creo que bueno, la iglesia en su sabiduría debería de pensar en esos encuentros de catequesis, no de una catequesis ni de dos, sino que debería ser algo un poquito más extenso para tratar de concientizarlo, ¿no? Porque, como lo dice usted ahorita, una noche de media hora, de 40 minutos, y entonces lo convierten en una recocha, y realmente no se llega a comprender, pues, la magnitud y el alcance de lo que es el sacramento del bautismo. Entonces, de pronto sí tratar de concientizarlos con unos encuentros, pues no uno ni dos, no sé, está en mi cabeza, ¿no? Un poquito más para que puedan llegar a eso, ¿no? Y ya luego terminar ese trabajo, pues ya en la confirmación, que yo creo que es donde ya llega a la conciencia, pues la plenitud del sacramento, pero no sería, no decirles no se bauticen, sino concientizarlos. Bueno, está hablando de la, es que creí que tenía que ver con la pregunta anterior. Sí, para los que se declaran cristianos, cuando yo digo que les recomiendo no bautizarles es en ese decirles que no para que luego digan que sí, ¿no? Pero no es pues rechazarlo, no. Sino, lo que pasa es que esto implica, nosotros vivimos con la idea de que tiene que haber, ¿por qué una parroquia tiene que tener número de bautizados? ¿Por qué tiene que tener número de niños que hagan la primera comunión? Si no hay el proceso para llegar. El sacramento no es punto de inicio, sino punto de llegada y obviamente de partida. Entonces necesita un proceso
al que las personas se dispongan. Una parroquia no se va a acabar si no hay bautismos, porque pues, llegará la manera como se haga la formación. Lo que pasa es que, ¿cuál es el primer problema? Somos los sacerdotes. Estos días en la escuela bíblica que yo acompaño, en la parroquia donde ayudo, les decían, claro, por ejemplo, contaban esto, que o nos sucede mucho, que en una parroquia, aquí en Cali está definido que la catequesis de primera comunión es un año, bueno, 10 meses, pero como hay parroquias que la hacen en 6 meses o menos, que se rompe. ¿Y qué nos interesa? Miren, a nosotros nos interesa la comunión el niño, claro, pero nos interesan los papás. Entonces, por eso no puede haber catequesis de comunión si no hay catequesis de padres. Eso está demostrado. Nos interesa es que esos papás entiendan de qué se trata. Entonces, aprovéchelos y agárrenlos. Un niño de bautismo no interesan los padrinos y los papás, cómo les ofrecemos un itinerario. No es fácil, claro. Padre, qué interesante y qué bonito todo lo que vamos aprendiendo y conociendo, pero padre, he quedado muy inquieto con lo que usted refiere respecto al tema de la salvación para otras personas que no se encuentren dentro de la fe católica. Cuando uno escucha a veces sacerdotes en homilías, en catequesis, en charlas y conversaciones aparte por ahí, escucha uno que solamente la salvación del alma está en la Iglesia Católica, padre. Y a veces es con eso con lo que nos vamos levantando en nuestra fe, con esos conceptos. Cuando usted dice que Bien, otros ahí, caminos o otras culturas o otras personas, porque el Señor tendrá diversas formas de salvar el alma, ahí quedó muy inquieto, padre. hay un principio que existía hasta, ustedes han escuchado el Vaticano II. En el 1962 al 65, el Papa Juan XXIII convocó una reunión llamada Concilio, y era el Concilio Vaticano II porque 100 años antes se había hecho el primero. Y ahí la iglesia se dio cuenta que tenía que cambiar el modelo. Hasta ese tiempo, en latín se decía extra ecclesia nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación. Y fue allí donde los teólogos, los obispos, el Papa, movidos por el Espíritu, reafirmaron lo que se había dicho desde comienzos de la iglesia, y es que el Señor ofrece distintos caminos de salvación. Para los que seguimos a Jesús, Él es el único camino. Pero si hay seres humanos que practican otras religiones y aman a Dios y aman a su prójimo, allá hay un camino de salvación. Y quien define eso es el Señor mismo. No nos corresponde a nosotros señalar que usted está condenado porque no está aquí. No, bendito sea Dios que alaba a Dios y se congrega. No será católico, no será cristiano, pero los caminos de salvación no se reducen a la Iglesia Católica. Para nosotros es el único camino, para los creyentes, cristianos, Jesús, único camino. El domingo era el Evangelio ese. eh, cómo, se, cómo hubo ese conflicto allá entre Pablo y Bernabé con el grupo de Jerusalén, porque estos decían que para salvarse había que hacerse judío, y Pablo dice, no, 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 no hay que asumir las costumbres judías. Hoy se quisiera imponer. Entonces, toda la salvación pasa, todos los demás que son de otra tradición tienen que hacerse cristianos para salvarse, ¿no? Si ya están en otra tradición, el Señor encontrará allí los caminos. Muy bien. Bueno, padre. Bueno, Totalmente de acuerdo, padre. Disculpe, le interrumpo. Yo escuché una vez y me parece muy, pues, muy bueno lo que nosotros pues nos podíamos llegar a la salvación pues porque hemos abrazado la fe, pero también personas que no han abrazado la fe y no conocen, escuchaba algo sobre la ley natural, y la ley natural es que usted no conoce, nunca le han hablado de Dios, no conoció ninguna religión, pero usted ha hecho las cosas bien como se debe hacer, no maltrató ni dañó a nadie, también es una manera de alcanzar pues una salvación. y en ese camino siempre acuérdense,
el Señor siempre ofrece caminos de salvación. Para los creyentes en Jesús, Él es el único camino, pero otros seres humanos tendrán otros y eso se define es con el Señor. No nos toca a nosotros decir, ese está, sino ser testigos de una salvación que es abierta, es universal. Bueno, entonces, acordémonos, hemos hecho estas dos conversaciones respecto a esa fundamentación bíblica, diríamos, antecedente del año litúrgico. Y entonces la próxima semana estará el padre Brian para ese año litúrgico hoy, cómo se vive, qué significa. Entonces, disculpen que nos pasamos ahí el tiempo. Una buena noche, que descansen. Y se les enviará, pues, como les han hecho ahora, el enlace para que se vuelvan a conectar. El Señor los acompañe. Señor, bendícenos, acompáñanos. Colocamos en tus manos lo que está pasando en nuestro país y sobre todo el deseo que se tiene de que las condiciones de vida sean mejores para todos, condiciones laborales dignas y que la sociedad pueda vivir reconciliada y en paz. Todo esto te lo presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas Que gracias. tengan una buena noche, Dios que lo guarde Gracias, descansen. siempre. Padre. Feliz noche, Dios lo bendiga, Padre. Muchas gracias, Gracias, Padre. Padre. Feliz Mucho gusto. noche. Para todos. Amén, Padre. Dios le bendiga a usted Bendiciones para también. todos. Bendiciones, Gracias. Padre, Dios lo bendiga. Gracias, con Muchas gusto. gracias. Bendiciones para Muchas todos y gracias, feliz Padre. Muy descanso. claro. Con mucho gusto. Bendiciones. Señor lo bendiga, Padre. Bendiciones. Ándale. Y feliz noche a todos. Muchas gracias, Padre. Muy claro todo. Muchas gracias a todos.